Saludos, soy Baraquiel, integrante del Hilo de Clio. El episodio que vamos a escuchar había sido grabado a mediados de junio, al igual que los episodios anteriores, La magia en el mundo náhuatl y Los piratas del Caribe, pero por cuestiones técnicas fueron regrabados a inicios de agosto. Este episodio fue regrabado el 2 de agosto, por lo menos una semana antes de que los talibanes se apoderaran de Afganistán, tras la salida del ejército estadounidense. Este episodio no tiene como finalidad el mantener una postura en contra de la religión islámica. Las fuentes consultadas para este episodio, yo lo digo claramente, fueron tomadas sobre la página de Estados Unidos que habla sobre el terrorismo. Es una página que en conjunto entre el FBI, la CIA, Interpol y la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos tienen en línea para informar a sus ciudadanos sobre distintos grupos que consideran terroristas. Las cifras dadas también son cifras oficiales que podemos encontrar en dicha página. Como digo en el episodio, en ningún momento estamos tomando una postura frente al talibán o a la religión islámica. Ya en su momento hablaremos desde la perspectiva islámica sobre otros asuntos o bien sobre lo mismo, ¿no? La percepción sobre Estados Unidos. Pídanlo en los comentarios y hablaremos de ello. Les dejaremos las fuentes en la cajita de comentarios para que puedan checarlo, y también tenemos que acotar que en ningún momento hacemos o decimos que las personas que crearon Halo o Bungie tengan algo en contra del Islam o algo en contra de estos grupos, pero lo cierto es que tienen esas referencias culturales que hablan desde su país, desde Estados Unidos. Entonces es por eso que al tener estas referencias, pues se puede intuir que fueran influenciados por estos acontecimientos de los que vamos a hablar. Sin nada más que decir, me despido y los dejo con el episodio de hoy. Gracias. La historia nos guía a través de distintas etapas y aspectos de la humanidad. Cada hilo de sucesos es parte del tejido de nuestro presente. El Hilo de Clio presenta Halo y la historia de Estados Unidos. Hola y bienvenidos a su magnífico y excelente podcast de Los Hilos de Clio. Mi nombre es Baraquiel y en esta ocasión yo los voy a llevar de la mano de la historia y un poco de los videojuegos por un concepto muy curioso que sería la historia de los Estados Unidos y su relación con Halo. Mis amigos, mis compañeros, mis doctos conocedores de los videojuegos aquí presentes nos van a acompañar también en esta magnífica aventura de lo que es la historia y Halo. Si gustan presentarse, Vania, Vika, Alejandro y el Lord de los Lomitos, Eric. Hola. Hello. Saludos. No. Saludos. Desde ok, chicos. Las trincheras del Hilo de Clio. Bueno. En esta ocasión me gustaría hacer un poco el podcast más participativo, entonces lo vamos a llevar como una plática para que no haya confusiones con lo que vamos a ir diciendo y ustedes puedan seguir un hilo más o menos de este episodio. Hay que aclarar que cuando me refiero y cuando el podcast se refiera a la historia de Estados Unidos y su relación con Halo, y por la temática que vamos a tomar, tenemos que decirlo que es desde la perspectiva de los estadounidenses, y en ningún momento hacemos apología a odiar alguna ideología distinta a la de Occidente. Esto es porque, como bien sabemos, los enemigos que tenemos en la saga de Halo son muy variados, y en ellos se puede ver reflejado la misma historia e ideología
del país de nuestro país vecino, ¿no? Entonces, ¿alguien sabe por qué se dice que la historia se acabó? ¿Por qué se dice que vivimos en el final de la historia, en los tiempos del final de la historia? Alejandro. No, Eric, la verdad, según yo Vika. yo me quedé que estábamos en la 9ª era de la reclamación, pero no tengo la menor idea. No, ni idea. Francamente, no tengo idea. No. ¿No? Ok. Se dice que vivimos en los tiempos del final de la historia, porque en 1992 salió un libro que así se llamaba, el final de la historia, ¿no? En este libro se plantea que después de la caída del muro de Berlín ya no iba a haber más acontecimientos históricos que fueran tan importantes como lo había sido la Segunda Guerra Mundial. Era el triunfo del capitalismo sobre el fascismo, que sería representado por los italianos y los nazis, y también sobre el comunismo de la Unión Soviética. Entonces, si ya no tienes historia, si supuestamente triunfó este capitalismo, este mundo occidentalizado, ¿de dónde vas a sacar la importancia que puede tener una ideología de un país? De un país con una historia tan reciente como lo es la de Estados Unidos. Vamos a arrojar ideas. Pues creo que también aquí tiene que ver un poco esto de la hiperinformación, que estamos en el estado de no sé, de recibir tanta información en este momento. Ya no es como que ya, como antes, ¿no? De que, sí, claro, te podían llegar las noticias, pero te llegan como las noticias relevantes y no las de todo, o sea, porque ahora podemos buscar noticias de cualquier lugar y todo eso, y como que esa saturación de información siento que es lo que pudo haber llevado a justo esta idea, ¿no? Y también pues esto de que la historia de Estados Unidos pues es reciente, pues claro que sí, ¿no? Pues ahora sí que estamos en un momento muy crucial, ¿no? Donde se está como cuestionando esta idea que se tenía de la potencia y ahora ya se está cambiando incluso, ¿no? Por otra potencia. Entonces, pues es lo que está pasando, ¿no? Entonces, por eso yo difiero mucho esa idea de que ya se terminó la historia, todo lo contrario, yo siento que está empezando una y bastante interesante. Ajá, ok, sí, es una excelente e interesante idea que se relaciona con lo que les voy a decir ahorita. ¿Alguien más? ¿Alguien que diga, la historia de un país con poca historia, entre comillas, como Estados Unidos, ¿de dónde saldría? ¿De dónde sale esa historia? Bueno, pero es también complementando lo que dices y lo que dice Góngora, creo que no solo es falta de historia, también de cultura. O sea, es un país que, si te fijas, a diferencia de países europeos, latinos, inclusive hasta de Canadá, algo que puedes considerar es la falta de cultura que tienen por el mismo pues exterminio que hubo en su pasado, ¿no? O sea, no puedes decir que hay una cultura madre, no sé si sea lo correcto decirlo, o una cultura en general más bien, de la que ellos puedan tomar y decir, esta es nuestra historia. O sea, su cultura recién se está generando con todos los movimientos que ha tenido, quizá. Es como, es algo muy rudo y crudo de decir, quizá, pero pues es un país que está naciendo en esos temas, creo. Bueno, ahí yo difiero un poco porque pues sí tiene, o sea, sí tiene una cultura y entra en conflicto como muchos países, sobre todo en América, o sea, en el continente americano, ¿no? Porque pues muchos dicen es que desplazaron completamente a los indígenas y no lo voy a defender, ¿no? Pero pues es que ellos tal vez no se identificaban con ellos. Para ellos no, tal vez esa no era su historia, y su historia viene más con base en lo europeo y con lo que han ido forjando, y pues por algo es de que se estudia mucho ese país, ¿no? O sea, claro, no podemos decir que no hay cultura ahí. Sí hay una cultura y simplemente hay una cultura financiera, ¿no? O sea, yo me voy en lo que yo más conozco por lo que yo he estudiado un poco más de esa parte de ese país, perdón. Iba a decir de esa parte del mundo, pero pues más bien de ese país. Y pues es más de una cultura financiera, de una cultura de, pues,
pues simplemente se consideran como los líderes del capitalismo. Entonces sí hay una cultura. Se considera que es una historia corta, ya que la historia que se ha relatado es una historia de a partir de 1789, si no mal recuerdo, perdonen mis fechas. Entonces, pues relativamente es corta y por lo tanto se puede decir que tienen una cultura que ha dado pie a diversas ideologías como es el capitalismo. Y Ok. voy a concluir con eso. Muy bien, muy bien. Sí, justamente les pregunto esto porque la relación de la historia con Estados Unidos y estos procesos, podríamos decirlo, de media duración, muchas veces juegan contra de la propia perspectiva de los países, ¿no? Por ejemplo, aquí en México tenemos el caso de los, entre comillas, aztecas, siendo México un legado de este pueblo, ¿no? De los aztecas, de la conquista, de los mexicas, y obviamente obviando un montón de procesos históricos que ocurren fuera del centro del país. O el mismo caso de Gran Bretaña, de Inglaterra, de donde llegaron los primeros colonos y fundaron las 13 colonias, ¿no? Este proceso, esta falta como de un proceder histórico, porque realmente Estados Unidos nació de un proceso que podríamos decir pre-globalización y que realmente acogió a muchas personas de muchas nacionalidades, se siente disgregado. Pero si tienes una nación así, lo único que te queda como para unificar es ir al futuro. Y en esa parte es donde la ciencia ficción y en general Halo tienen su punto. En la historia de Halo pasan 500 años de nuestro tiempo presente, o sea, ocurre 500 años en el futuro, y toda la humanidad está disgregada por las estrellas, ¿no? Por los planetas. Tenemos a gente viviendo en Reach, el famosísimo Reach. Tenemos a gente viviendo en Marte. Tenemos una academia militar en la Luna. Este afán por llegar a las estrellas dentro de la historia de Halo, lo podemos como relacionar, y eso es prácticamente lo que salta a la vista cuando juegas con Estados Unidos, porque los alienígenas para comunicarse hablan inglés. Todas las colonias humanas hablan inglés. El inglés es la lengua universal de la humanidad. Apuntando la historia hacia el futuro, podemos entender por qué la nación, entre comillas, la humanidad extendida entre las estrellas, se compone de distintas formas de convivir. Es muy interesante esta perspectiva que le dan a la historia de Halo. Si Estados Unidos no tiene como un, entre comillas, gran pasado, entonces ¿hacia dónde voltean la mirada, no? Hacia el futuro. Y eso no solamente se ve en Halo, sino que lo podemos encontrar en otras grandes franquicias que surgen desde la ciencia ficción, ¿no? Y simplemente, digo, es un chiste muy recurrente, pero la mayoría de los aliens en las películas y series van a la Casa Blanca, ¿no? Ellos se denotan como líderes mundiales. Sí, Teniendo bueno, ay, perdón. Ajá, sí, no, sí. Pues es que justo, ¿no? Como que todo siempre pasa en Estados Unidos, ¿no? Tienen esa necesidad de ser los protagonistas, o bueno, no es necesidad, más bien es una forma en que tienen de explicarse su forma de ser, ¿no? Uh-huh. Simplemente me acuerdo mucho de otra película de alienígenas, Independence Day, o Día de Independencia, ¿no? Exacto. Y todo ocurre justo el 4 de julio, que es el día que se conmemora la independencia de Estados Unidos, ¿no? De la corona británica y demás. Entonces, pues todo esto que estás diciendo, pues es que ahí estamos viendo cómo su cultura, o bueno, parte de su cultura más bien es lo militar, ¿no? Sí. Y ya, nada más quería decir eso. Sí, es como este dicho que dicen, ¿cuál es la cultura de los americanos, no? Y de burla dicen, pues, la cultura pop, ¿no? O sea, como las hamburguesas y los hot dogs y ya. Y los hot dogs. Y los burritos.
Pero en otro sentido, o sea, pues la cultura americana es una de las grandes aportaciones, es precisamente la ciencia ficción, ¿no? Y pues, es como dice Baraquiel, que dentro de esta ciencia ficción se reconocen, ¿no? Ujú. Se reconocen ellos mismos, se dan un lugar en clave, ¿no? Para la humanidad. También cómo se proyectan, ¿no? En cierta medida, porque incluso, pues voy a dar como un paso más, pues cómo se llaman las naves de los humanos, ¿no? Gettysburg o Gettysburgo, hay varias que hacen como nociones a la guerra civil, es la que ahorita me acuerdo más. Hay una nave que se llama Texas. Exacto, Hay una Texas. nave, naves. Bueno, no, nos vamos a ir recordando, eventualmente les prometemos, pero Bueno, o sea, el mismo Pilar of Autumn, ¿no? El pilar de, ¿cómo Pilar es? del otoño. El pilar del otoño. Creo que esa es una referencia a un libro de Estados Unidos, de una novela. Sí, No me acuerdo bien cuál, pero y luego sí. pues también como simplemente dónde están las cosas, ¿no? O sea, si pensamos bien en el universo de Halo, ¿dónde están las cosas en la Tierra, no? Pues, ¿dónde están las oficinas del gobierno? En Australia, que nuevamente es como un país anglosajón, y luego también es como de no estamos nosotros, pero seguimos en un mundo anglosajón, ¿no? Entonces, pues es como muy extraño ahí. Y pues, Sí. O sea, simplemente, simplemente, ¿cómo es que ellos convierten a las Naciones Unidas, ¿no? A lo que ahorita es la ONU, la Organización de las Naciones Unidas, que no es exactamente un gobierno global, lo transforman, ¿no? Al gobierno unificado de la Tierra, ¿no? A la UAG. Tengo una pronunciación rara, pero bueno. O simplemente al UNSC. La misma CIA, pues la podemos encontrar su equivalente en la ONI, ¿no? Es muy interesante cómo podemos encontrar exactamente estas referencias de la cultura anglosajona dentro del universo de Halo. Pero obviamente, o sea... Bueno. Claro, sí. Yo también agregaría en esa cultura anglosajona este momento, no sé cómo llamarlo, situación de la historia inglesa también, de el nombre de los pues villanos protagonistas de Halo, ¿no? El Covenant, que era una junta organizacional, así por decirlo, de los ingleses en el siglo, si no mal recuerdo, 16, 17, o sea, no veo referencia a otro tipo de cultura que no sea anglosajona realmente. Sí, claro. Las mismas facciones antagonistas, ¿no? Al UNSC, a los buenos, entre comillas. El ejército bueno, ¿no? El que lucha por nosotros, pues siguen, o sea, los insurreccionistas son de hecho así se llaman, insurrectionists, esta rama, hace referencia, ¿no? Como a esta guerra de guerrillas que se llevó a cabo en Latinoamérica, ¿no? Lo describen prácticamente en un libro que nos cuenta, bueno, en 2 libros, en una novela y en la guía de Halo, nos cuentan cómo en Marte, cuando se colonizaron las colonias marcianas, etcétera, pues estos grupos paramilitares llegaban hasta los asentamientos de la UNSC y robaban cosas, tenían confrontaciones, pero nunca muy grandes, ¿no? Y pues el plan de ellos era robar unas bombas como de tipo atómico, una onda así. Y al final, pues para eso se crea, o sea, se conforma ya propiamente dicho, la milicia de la UNSC con
personas con personal de otras colonias cercanas, ¿no? Como lo sería la Luna o lo que sería, si mal no recuerdo, es Neptuno, creo. Una de las lunas de Neptuno. Simplemente, o sea, de los enemigos, ¿qué enemigos? O sea, esta es una pregunta un poco extraña, pero ¿qué enemigos actualmente son los que podemos reconocer más fácilmente? Porque son prácticamente el miedo de todos los países, ¿no? ¿Cuál es esa? Los islamitas, bueno, no los islamitas, los musulmanes, ¿no? Ajá, exactamente. O sea, sin importar si pertenecen al Islam o no, una persona de ascendencia, o bueno, de rasgos físicos característicos de un árabe o un musulmán ya son motivo para decir que es el enemigo, ¿no? Uh-huh. Los musulmanes es la gente que vive en Oriente Medio y fuera de Oriente Medio, pero que tiene raíces, familia o practica estas creencias religiosas, ¿no? La historia de esta confrontación viene desde la CIA, ¿no? La CIA buscando recursos económicos y por aquí y por allá, petróleo, drogas, armas, etcétera, crea entre comillas, en las comillas tienen comillas, porque realmente ellos buscaban ocupar un espacio, un territorio que sería Oriente Medio, en donde fuera fácil para ellos pasar armas y hacerle frente a la Unión Soviética, ¿no? Entonces, la CIA se encarga de militarizar a algunos pueblos, a algunos sujetos, y crea estas distintas facciones dentro de las creencias musulmanes. Bueno, crear militarmente, ¿no? La historia del pueblo musulmán con Estados Unidos se remonta pues al tiempo de la Segunda Guerra con los judíos. Los judíos pues son un pueblo de Oriente Medio que convivió mucho tiempo con los musulmanes, ¿no? Tanto así que pues ahorita tenemos una guerra ideológica, gracias, Dani. Una guerra ideológica justamente con Palestina e Israel, ¿no? ¿Cómo se llama el territorio? ¿De quién es el territorio? Entonces, el mundo musulmán tiene distintas facciones que nos pueden dar una pista un poco sobre los enemigos de Halo, ¿no? Estamos hablando del Covenant. En el Covenant hay distintas facciones, distintas especies, que cada una tiene una especialización. Están los Elites, que son guerreros muy hábiles, con la destreza de un Spartan. Tenemos a los Jackals, que son excelentes francotiradores, que son un apoyo para las fuerzas terrestres. A los Grunts, que son esos pequeños suicidas que van gritando por ahí cuando se muere alguno de sus Elite comandos. A los Hunters y a los llamados jerarcas, ¿no? Los jerarcas del Covenant. Cada uno de ellos representa ideológicamente, pero no es como que se haga una apología de esto abiertamente a distintas facciones dentro del mundo musulmán. Pero ustedes dirán, ¿de dónde viene eso? ¿de dónde está sacando Baraquiel esa idea? Bueno, tenemos que tener en cuenta la historia del desarrollo de Halo y quién desarrolló Halo, ¿no? Halo comenzó su planificación en 1996 y 97. O sea, en estos 2 años
empezaron a ver como aproximaciones a la idea que tendríamos al final del juego. La compañía fue Bungie, quienes ya tenían un recorrido en el mundo de los videojuegos con algunos títulos, pero ninguno tan importante como su nueva creación. En la convención de la E3 de 1999, una convención súper importante que está dispuesta para los desarrolladores de videojuegos y componentes computacionales, etcétera, lo anunciaron como un juego exclusivo para Mac, para el sistema Macintosh. El presentador no fue nadie más que Steve Jobs, ¿no? Eso nos da una idea también de lo que Steve Jobs veía en el juego. Le gustó mucho, de hecho, el Warthog fue lo que le mostraron en las físicas del juego cuando estaban desarrollándolo y todo. Le encantó. Ahora, el desarrollo fue un poco extraño porque tenían que, ¿cómo se puede decir? O sea, pasaron por distintos procesos creativos para llegar al first person shooter, ¿no? Al videojuego en primera persona. Ellos habían ideado un poco tenerlo como en tercera persona, y aún antes de eso, que fuera un juego de estrategia en tiempo real, como lo sería el Age of Empires. Pero bueno, estas ideas al final no les convencieron, y en el 99, pues ya con la presentación de Steve Jobs, pues ya dijeron, no, pues ya tenemos que apretar tuercas y ponerlos pues al 100, ¿no? El juego se lo compra, entre comillas, Microsoft a a Apple, porque Apple, a pesar de que sí les daba dinero a Bungie, pues no les daba suficiente dinero. Ellos tenían un problema económico y seguían el juego o se iban a comer, ¿no? En sus casas se conseguían la papa, el alimento, ¿no? Entonces, tenemos que Microsoft lo adquiere, y para entre el 2000 y el 2001 ya lo anuncian propiamente para la nueva para la nueva y resplandeciente, o bueno, consola de Xbox, ¿no? La Xbox One, la negra, ¿no? La consola negra, que después salió su versión de Halo, que era como un color verde transparente, similar a los Nintendo 64, ¿no? Que eran así como, tenían colorcitos y así. Entonces, este desarrollo por estas personas de Bungie se llevó en estos años, pero ellos mismos habían sido o crecieron con muchas referencias hacia el terrorismo, ¿no? Y realmente fueron sucesos muy trágicos en donde murieron muchísimas personas. Simplemente, o sea, el número de creyentes en todo el mundo que son abiertamente musulmanes ronda más o menos los 1.900 millones de personas. Es de las religiones que tiene más creyentes en el mundo, aparte de los católicos y de la iglesia New Age ¿Los cientificistas? ¿Mande? ¿Cientificistas, según ellos se llaman? No, la Luz del Mundo. La Luz del Mundo es la segunda iglesia que tiene más creyentes en todo el mundo. Está la católica. Pero bueno, perdón. No, por ahí se pelean los números, porque realmente el Islam, como está en distintos países, está más o menos como en 16 países, se declaran abiertamente islámicos y por ley islámicos. Pero
algunos son de de un tipo de Islam y otros son de otro tipo de Islam. El chiismo y el sunismo son estas distinciones. Entre esas dos, y contando otros países que no son por ley practicantes establecidos del Islam, pero sí lo practican, pues suman más o menos como 22 países. Pero la nueva luz del mundo, pues congrega todavía un poquito más, o por ahí se van peleando. ¿Los de la luz del mundo son los de Pare de Sufrir? No sabría decirte muy bien, pero es casi la misma onda. Son iglesias basadas en el cristianismo, catolicismo, pero que se aprovechan un poco, tenemos que decirlo, de las creencias religiosas y pues piden dinero y si tú me das dinero, Jesús te salva y esa onda, ¿no? Entonces, tenemos que el Islam, desde el gobierno de Reagan, pues fue marcado, fue señalado, ¿no? En contra de las libertades económicas de Estados Unidos en esta parte de Oriente Medio, ¿no? Claro, la intención de los chicos de Bungie, pues puede ser que sea de manera inconsciente reflejar estos estereotipos, ¿no? Pero Halo, al ser un producto de su época, pues obviamente está influenciado por la misma, ¿no? Por las personas que ven y por las personas que crean. Varios atentados que hubieron, entre comillas, en contra de Estados Unidos, nos podemos remontar a 1983, en donde en Beirut ocurrió un atentado contra los cuarteles militares de Estados Unidos, porque pues claro, Estados Unidos tiene cuarteles militares en todo el mundo, y pues lamentablemente ahí fallecieron 200 estadounidenses y 8 franceses, ¿no? Entre administrativos y entre personal militar propiamente. En 1993, una furgoneta bomba, un coche bomba, pues explotó en los cuarteles militares de Estados Unidos, en el World Trade Center de Estados Unidos, provocando la muerte de 6 personas, ¿no? En 1994, 29 personas fallecen en una mezquita al sur de Cisjordania. En 1998, en las embajadas estadounidenses de Kenia y Tanzania, pues causan la muerte de 213 personas. Ahí, en ese atentado, la mayor parte fueron personas de esos países, porque solamente se reportaron las bajas, de 12 personas de nacionalidad estadounidense, ¿no? Estos y más ataques fueron orquestados desde distintos grupos, pero pues los que más resaltan pues es Al Qaeda, que estaba liderado por Osama Bin Laden, Al-Shabaab en Somalia, en la zona de Kenia, en toda esta parte africana, ¿no? También Hezbollah, que se manejan en Líbano, son chiistas, apoyan a Palestina y no a Israel, cosa que es curiosa. El ISIS, el famoso ISIS, que ellos mismos se denominan el Estado Islámico, son muy radicales, tienen esclavos, se manejan por Irak y Siria, también les gusta secuestrar gente, periodistas, civiles. También está, este grupo es muy curioso, pero es sumamente radical, se llaman Kahane Chai, son fundados por el hijo de un rabino israelí americano, que fue abatido en 1990,
y ellos buscan expandir las fronteras de Israel. Sus blancos son los árabes, los palestinos y los oficiales israelíes. O sea, como vemos en estos dos últimos casos, de Hezbollah y de Khahanechai, estos movimientos armados, pues unos apoyan a Palestina y otros apoyan a Israel, ¿no? Esto nos habla sobre las diferencias que hay dentro de estos grupos. Realmente un Estado islámico como tal no hay. No hay en forma, pero hay una serie de organismos que procuran como mantener la balanza, ¿no?, del poder. Estos organismos, pues algunos se encuentran en lo que sería los Emiratos Árabes Unidos y algunos más se encuentran en otros países de Medio Oriente en donde tienen su apogeo, por así decirlo, perdón. En estos organismos pues se manejan temas de economía y temas de leyes. Recordemos que de estos 22 países que mantienen la religión musulmana está mal dicho realmente, o sea, es el Islam. Dentro de estos 22 países ellos tienen su Liga Árabe de Naciones, ¿no?, que vendría siendo algo así como la ONU, y que en el universo de Halo pues lo podemos encontrar como los altos jerarcas, ¿no? Porque los altos jerarcas en el universo de Halo, estos viejitos extraños con cuellos muy largos y sillas voladoras, pues se dividían en varios niveles y cada uno estaba adscrito a una temática particular del manejo del Covenant, ya sean sus colonias interiores o sus colonias exteriores, la milicia, los recursos, las colonias que eran propiamente de agrícolas, más bien de recursos naturales, que se mandaban a las embarcaciones, a estas naves capitales o a Gran Caridad. Gran Caridad vendría siendo pues esta ciudad santa, parecido un poco a Israel, parecido un poco a Palestina, también teniendo su referencia a al estado de la Liga Árabe de Naciones, vendría siendo su similar. Realmente uno de los como puntos interesantes que podemos encontrar en Halo son las armas que explotan. Las armas que explotan, curiosamente, son asociadas a estas razas extraterrestres, ¿no? Tenemos el cañón de barras de combustible, tenemos la aguijoneadora, tenemos el Mauler, que es como un lanzacohetes, lanzagranadas de los Yiral Hanae, que vendrían siendo los Brutes. Toda arma que explote o que provoque una explosión, la misma pistola de plasma, va a ser identificada al Covenant, ¿no? Al pacto, como dirían los amigos españoles. Las armas, como más gráciles, entre comillas, podríamos decir, no tan distintivas por los destellos, pues son de las armas de la humanidad. Las pistolas, las armas de grueso calibre, los francotiradores, los lanzacohetes, que de hecho es la única arma propiamente que explota. Bueno, después aparecieron otras armas en Halo 4 y Halo 5, que serían el cañón Hydra y el lanzagranadas, el Pro Tube. Bueno, ese sale en Halo Reach, el lanzagranadas sale en Halo Reach, pero propiamente en la trilogía original, Halo 1, Halo 2 y Halo 3, las armas que explotan, pues solamente sería ese y
el cañón Spartan, ¿no? El láser Spartan, perdón. Pero ese pues no explota tal cual, pero bueno, es un poco identificativo. A lo mejor, teniendo esta comparación, dijeron, oye, pues de este lado todo explota y de este lado qué, ¿no? Entonces hacen sus medias tintas y podemos identificar esas explosiones al Covenant. También sus vehículos tienen armas de explosión, mayormente las barras de combustible, los cañones de barras de combustible, que curiosamente cuando fueron traducidas al español de España, pues se les denominó cañones de gas, ¿no? Está haciendo a lo mejor subconscientemente alusión a los coches bomba que realmente utilizan la gasolina y una mezcla de químicos en C4, etcétera, para hacer más potentes las explosiones, ¿no? Es muy curioso también cómo los distintos roles del Covenant se pueden identificar a algunos rasgos distintivos de estos grupos paramilitares pertenecientes al Islam. Por ejemplo, tenemos a los Jackals, que son excelentes francotiradores, y si nos trasladamos a la guerra en Irak, el terror de las tropas estadounidenses y de las tropas de la ONU eran exactamente los francotiradores, ¿no? Tanto así que pues Estados Unidos tuvo que entrenar a sus propios francotiradores para detectarlos, ¿no? Hay una historia de un chico que tuvo, si no mal recuerdo, 32 bajas en 3 años que estuvo ahí, y este chico estuvo enfrentándose a otro francotirador en la ciudad de Gaza, si no mal recuerdo, por 4 días o 5 días, en continuos disparos, reubicándose, disparando, etcétera. También podemos encontrar otro recuerdo, otro paralelismo con los grunts y los fanáticos religiosos que llevan bombas corporales, ¿no? Explosivos corporales, que lamentablemente pues sí también han causado mucho daño a las personas, pero todo pues en nombre de su fe. Podría ser eso muy discutible, pero pues es parte de sus creencias, de su perspectiva, ¿no? Y generalmente siempre atacan blancos civiles, blancos militares, siempre van como en solitario. Algunos grunts dentro de Halo 2 te atacan en solitario, activando 2 granadas de plasma y se suicidan, ¿no? Para llevarte con ellos. Es la idea que ellos tienen del gran viaje, ¿no? El llegar a este estado, ¿no? De una superioridad espiritual rara que se traduce o se podría traducir a regresar con Alá, ¿no? Alá desde el punto de vista del Islam, de los de los musulmanes. Hay varios paralelismos dentro de la propia saga de Halo, en Halo 4, en Halo 5 y en Halo Infinite. Podremos ver otros tipos de enemigos y que representan a otros tipos de enemigos que tiene Estados Unidos. Tenemos a los terroristas de casa, a los ecologistas, a un tipo de ecologistas muy radical que también tienen ahí sus querellas con las autoridades estadounidenses.
a los rusos, a los informáticos, a los chinos. Cada uno de ellos tiene un referente y es chistoso con grupos que son considerados enemigos, ¿no? Del Estado americano, del capitalismo, de la economía globalizada. Y pues eso sería todo por mi parte en esta parte. ¿Alguna duda, algún comentario? Pues El plot es el comunismo. Pues simplemente, si lo piensas bien, cada enemigo se refleja en aquellos que amenazan el estilo de vida estadounidense, entre comillas, ¿no? Y pero en este caso es el estilo de vida de la humanidad, entre grandes comillas, ¿no? Porque ya sea de, nos van a destruir todas las colonias, o van a, quitarnos todas nuestras inteligencias artificiales, o nos van a destruir a todos con anillos que matan gente. Entonces es en general eso, ¿no? Como, y aparte pues es este modelo muy glorificado que tienen de los héroes de guerra y todo esto, ¿no? Porque si lo pensamos, pues eso es lo que es el jefe maestro, ¿no? Es el epítome de un soldado, lo que un soldado estadounidense debería de ser. Eso lo digo también entre grandes comillas, ¿no? Porque pues es como esta idealización, que hasta incluso los mismos desarrolladores lo han afirmado, ¿no? Que es como la idealización de todo del esto. hombre americano, ¿no? Ajá. Del hombre pistolero. Sí, exactamente, ¿no? Así de valiente, que se agarra a golpes con todos y todo eso. Entonces, es Como Capitán Americano. Ajá, exactamente, como Capitán América, nada más que en vez de pues ser este muchacho de Brooklyn, pues ahora es un soldado de una colonia que pues deja todo y deja su familia. El soldado desconocido, ¿no? O sea, no tienes identidad, pero das la cara. Ajá, exactamente. Das la cara entre comillas porque nunca se quita el casco. Das la, por Estados Unidos, ¿no? Sí, y ahorita que lo mencionas, pues sí, lo que decíamos lo que decías del hombre americano, pues simplemente uno de los referentes culturales para crear al jefe maestro fue Clint Eastwood, ¿no? Todas sus películas de bandoleros y pistoleros del del viejo oeste, ¿no? No, y pues simplemente también como casi los villanos, ¿no? Yo puedo decir que a pesar de que me agrade la saga, pues puedo decir que son muy, muy básicos, ¿no? Es como, somos malvados porque somos malvados. Porque nos gusta ser malvados. Ajá, exactamente, ¿no? Es como, pues, los jerarcas, ¿no? Vamos a hacer una muerte, vamos a matar a todos y eso es como la salvación. Y eso pues también es como algo muy feo, ¿no? Porque en cierta medida están reduciendo culturas, bueno, haciendo simbolismos algo como generalizantes, cuando pues, la cultura islámica es mucho más amplia que estos grupos y pues hay muchas cosas que ver dentro de ella, ¿no? Y ahora pues que está esta nueva amenaza, que es curioso, ¿no? Que son los mercenarios con los desterrados y la informática, que es pues justo los creados, ¿no? Que, bueno, por si no han jugado los últimos Halos, spoiler, los creados son como la rebelión de las inteligencias artificiales, ¿no? Que es como algo que siempre tenemos muy presente en nuestros miedos, ¿no? Que sí, llámese en películas, literatura, series de televisión, lo que sea, pero siempre tenemos esta idea, ¿no? De qué pasaría si nuestras máquinas, lo que nos sirve, un día se rebelen contra nuestra y nos trata de destruir. Terminator, ¿qué? Exactamente, ¿no? Matrix, todas esas cosas, ¿no? Que al final las máquinas nos dominaran. Entonces, pues es esto, ¿no? Como que son más bien yo lo veo como un espejo hacia los miedos de los Estados Unidos de finales del siglo XX, principios del XXI. Y cada vez que va avanzando la trama, pues se van viendo nuevos miedos, ¿no? Primero, pues que era el Covenant, ¿no? Así el Covenant, y también pensemos en cuando salen los juegos. El 1, sí, claro. 2001, ¿no? Pues bueno, estaba muy conmocionado todo esto del 11 de septiembre, perdón. Y luego de ahí el 2,
ya se introducen otras ideas, ¿no? Incluso pues esta idea de una ciudad santa, donde casualmente que tiene muchísimas referencias a la Meca, ¿no? Hay un objeto sagrado en el centro de la misma, se les obliga... Claro, en forma de cúpula. Ah, exactamente. Se les obliga a todos los practicantes o todos los miembros del Covenant a asistir al menos una vez en su vida. Eso lo dicen en la historia, como ya Sí. lo mencionan. Y pues es esto, ¿no? Como que hay muchas referencias en este sentido, como la ciudad sagrada, ¿no? De suma caridad, como se llama aquí en los españoles. Los españoles. Pero bueno, ¿no? Y luego pues simplemente como estos cambios de poder, que ya sería como, porque pues ya estamos en 2008 cuando ya empiezan a caer estos, digamos lo que regímenes que iban en contra de Estados Unidos, ¿no? Que incluso pues se ve en el mismo juego, ¿no? Ahora sí, la guerra civil Covenant. Exactamente. Tiran a sus líderes. Sí, ¿no? Y aparte que es como primavera árabe. Exacto, como este mensaje, ¿no? Así de que pueden tirar a sus líderes, ¿saben? ¿No? Claro, sí. Y en los libros, más o menos por esa época de la primavera árabe, sale el que, bueno, es la trilogía de Kilo 5, de los juegos de Kilo 5, y hay un planeta en las novelas que se llama Venecia. Y ahí, curiosamente, viven Grants, viven Brutes, viven, Shangelis no viven, pero viven Grunts y Jackals y Grunts y humanos conviven, referencias a Europa y toda la migración por estas guerras horribles que hay en Medio Oriente. Entonces, Venecia, ¿no? Pero también como con los Grunts, los pequeñitos, o Ungoy, como también se les conoce. Bueno, más bien ese es su nombre, los Grunts es el nombre que le ponen los humanos. Sí. Sí. ¿Cómo se llama? Pues cómo son integrados al Covenant, ¿no? Es como también esta como idea de que las naciones enemigas conquistan a naciones más débiles, ¿no? Porque los Grunts eran prácticamente una civilización en términos débiles, y pues el mismo Covenant los conquista y los fuerza a integrarse a sus filas. Justamente, de hecho, o sea, las especies fundadoras del Covenant son los Sanshum, los patriarcas, los profetas y los elites, ¿no? El brazo guerrero, ¿no? La fuerza armada. Y de ahí en fuera, o sea, van adquiriendo, porque no podría decir, van convenciéndolos así como de, sí, te conviene estar en el Covenant, sino que los van reclutando, ¿no? Las otras especies. Por fuerza, simplemente por tener algo que la especie quiere, como en el caso de los Hunters, que era la tecnología Forerunner, que se la comen. Es muy curioso. Justamente hay muchas como referencias a estos miedos, lo dices muy bien, que están matizados, ¿no? Con esta capa de ciencia ficción, con esta proyección hacia el futuro de la comunidad angloparlante, siendo la lanza hacia las estrellas, ¿no? La punta de lanza hacia las estrellas. Podremos nombrar otros juegos, Medal of Honor, el mismo Call of Duty, etcétera, que tienen esta misma temática, pero no está tan entre las sombras, no tienes que rebuscarle tanto, sino que están así en una primera lectura, ¿no? Simplemente el Call of Duty 3, el Black Ops, es un juego un poco aburrido, o sea, en el gameplay y todo, pero ahí está el contexto, ¿no? La guerra,
en Oriente Medio, terroristas, etcétera. Halo pasa igual. En los juegos de James Bond, del 007, GoldenEye, ¿no? De las retroconsolas de Nintendo, también terrorismo, etcétera. El terrorismo nos lo han querido vender como ellos son los malos, ellos atentan contra la vida occidentalizada, ¿no? El sueño americano, las grandes oportunidades que nos da el capitalismo, y el terror más grande de eso en Halo pues es el Flood, ¿no? El Gravemind, la unificación, la convertir a todos en uno, que no haya individualidades, Comunismo. exactamente, la toma de los recursos para viajar y para prosperar de lo que se adquiere, ¿no? De las especies que se adquieren. Hay cosas muy chistosas en Halo. Bastante. Sí. Hay unas muy chistosas, que en serio, pero hay otras que sí nos dejan mucho que pensar, ¿no? Sobre todo. Y es curioso eso del Flood también, porque, o sea, en la historia la humanidad ya se había enfrentado al Flood. Y se supone que ellos son los herederos del manto, ¿no? Algo así era. Claro, sí. Y pues Estados Unidos enfrentándose contra el comunismo y siempre temiendo a que resurja de una fría tumba ahí en el espacio para devorarlo y unificarlo todo. Sí, claro. Justamente el lunes pasado, si no mal recuerdo, en el podcast del Dolo hablaban sobre el georgismo, ¿no? Y su relación con el Monopoly. No sé si alguno lo habrá escuchado. El georgismo era una corriente estadounidense, una corriente política que era muy parecida al comunismo, ¿no? Entonces cuando aparece el comunismo, pues, hacen referencias, así. ¿Quién derrotó al Flood? Justamente como lo dices, Eric, estuvo a punto de derrotarlo la humanidad, pero no tuvieron como la fuerza porque estaban peleando en dos bandos contra los Forerunners. Aquí va un poquito de contexto rápido. Los Forerunners son la raza que construyen los anillos de Halo. Fueron creados más o menos al mismo tiempo que la humanidad. La humanidad vivía en otra parte de la galaxia, no tenían así como que contacto. El Flood los obliga a retroceder a la humanidad para entrar en contacto con los Forerunners y empiezan a pelear en dos bandos. La humanidad pierde, son involucionados, los mandan a la Tierra y el Flood se pelea contra los Forerunners, ¿no? Y los Forerunners pierden, la humanidad se unifica en una masa, la humanidad y todas las especies habidas y por conocer en la galaxia se unifican en una especie de masa gelatinosa extraña y tienen que activar los anillos, ¿no? No sé cómo lo vean ustedes, pero yo encuentro muchas similitudes con las prácticas fascistas y nazistas de la Segunda Guerra Mundial, y la explosión del anillo pues sería un referente a la bomba atómica, ¿no? En Japón, justamente, marcando el fin de la guerra. Tiene cosas muy chistosas. Podemos encontrar la historia en muchas partes, eso sí, no solamente en Halo, no solamente en la ciencia ficción, sino también en la música, en las artes, en los inventos, en la tecnología. Todo tiene un poco de historia. Y con esto, pues, yo me despido. Mis compañeros también se despiden. Digan adiós, chicos. ¿Alguna palabra? Nos encontramos próximamente. Y recuerden, no le crean a los alienígenas de cuello largo. Exacto. Pues nada,
pues esta fue una nueva forma de ver un poco de la historia moderna de Estados Unidos o historia contemporánea de Estados Unidos. Y pues nada, nos vemos. Ay, pues fue una forma interesante también de abordar los videojuegos, así que ahí nos estamos guachando. Ay, los vídeos. Ay, no, vidrios. Casi no lo escuché. Bueno, está bien. Nos hilamos en otra ocasión en su podcast, nuestro podcast, el podcast de todos, porque el Flood nos va a consumir a todos. El comunismo, ¿qué? Sí. Nos hilamos en otra ocasión en nuestro siguiente episodio con el tema del racismo, ¿no? Dando pie un poco a ese tema, pues vamos a tocar muchas fibras sensibles un poco con los tiempos modernos. Nos despedimos. Síganos en nuestras redes sociales, denos like si les gustó, coméntenos, compártanos y hasta pronto. Bye bye. Chao.